juego que a veces a nosotros nos gusta practicar es esto de imaginarte una persona que ves por la calle cómo se llama, de qué trabaja y no sé qué. Y a mí ahora me está costando jugar a imaginarme tu adolescencia. Bienvenido, Pablo. Hola, tengo mi ¿cómo está? estereotipo, estabas con Dios. Pablo de la Russo barra. Sabiaga, a ver, su adolescencia, porque usted ya no era Bueno, dictadura. No, 81. O sea que Está, terminaba ahí. lo que me gustaría venir en unos años porque todavía no ha terminado. O sea, Caramba. Pero te imagino así, como que como Dios. Salidor, sí. Sí, salidor, sobreviviente, porque creo que hay momentos en la adolescencia que uno sobrevive gracias al mismo Dios que hace cosas que no. Pero sí recuerdo que mi adolescencia, en cuanto a mi crecimiento de tamaño, llegó más tardío, entonces la sufrí un poco al principio. Era chiquito todavía, ¿no? Era un poco chiquito y después metí ahí un estirón y sí, imberbe, con muchas ganas de tener, pero siempre teniendo, ya con ganas de tener 18, porque me habilitaba un montón de cosas que ya hacía adolescente, pero eran ilegales. Era clandestina. Sí, pero y en un pueblo mucho más todavía. ¿Llegaste a falsificar cédula? Sí, claro, con color y eso. Porque ¿de dónde sos vos? En San Bautista. Que tiene la particularidad que hasta los 15 años es un gran recreo constante. Vas a la escuela y al liceo y después lo ves en la plaza. Claro. O sea, es claro, como, se ve todo. es una gran manzana. Después de los 15, 16, cuando empiezan otros estímulos y demás, ya ahí tenés que... Y por esos estímulos hay que tener cuidado con las mascotas en mirar esta etapa. Mirá cómo te la... Eso es todo y espectacular. Bueno, las mascotas, no podemos, la adolescencia, si se quiere, es un término más como humano, pero podemos decir de que la pubertad, o llegar a la pubertad, tiene que ver con terminar una etapa juvenil y pasar a una etapa de adolescente adulto. La pubertad en las mascotas tiene que ver con donde los órganos sexuales empiezan a tomar protagonismo y las hormonas sexuales también. Y en los machos la pubertad se dice que es cuando el macho es capaz de realizar una monta completa o cuando sus espermatozoides pueden llegar a concebir en caso de fecundar un óvulo. En las hembras la pubertad llega cuando empiezan a manifestar un celo, el primer celo, ¿sí? Que el problema está que muchas veces varía bastante de acuerdo al tamaño del animal que tengamos. Sí, los perros que son de menos de 15 kilos llegan bastante más rápido. En general, a veces entre los 6 meses. ¿Es como la menstruación también? Exacto, el celo es... ¿La gata tiene también? Las gatas también tienen, sí. Pero la diferencia que hay en las perras, en las menores de 15 kilos, suelen llegar entre los 6, 9 meses, lo cual para nosotros es nada. Claro, y las de más de 15 kilos pueden entrar entre los 12 meses a 16 meses. O sea, entre el año y medio más o menos empiezan a llegar. Que es muy rápido. Tienen niñez, la niñez de un año tienen. Pobres bichos. Sí, pero ¿qué sucede? En realidad muchas tienen algo que se llama como un celo silencioso, un ciclo silencioso. Perras que todavía no han llegado a su madurez en cuanto a los órganos, con déficits nutricionales, con estrés, con problemas, algún problema orgánico, tienen un celo, pero que en realidad nosotros no nos damos cuenta. Ahora vamos a hablar de cómo nos damos cuenta que llegan a la puerta, porque no solo es lo que vemos en cuanto a... en las perras aparece como que la vulva se empieza a inflamar mucho más, las mamas empiezan a tener más contenido, más volumen. Pero lo que sí sucede, y que también se puede hacer el paralelismo con los seres humanos, es un cambio en el comportamiento, en la conducta. Perros y perras que hasta ahora iban al parque y jugaban con cualquier tipo de perro, adulto y demás, porque son cachorros, de buenas a primera empiezan a decir, bueno, ataca. Empiezan a tener comportamientos agresivos para determinado tipo de perros y para determinado tipo de otros, ¿no? De acuerdo a las preferencias. Y en realidad es tan rápido que nosotros... ayer venía a jugar y estabas en el pelotero y ahora resulta que querés ir a Cinemateca. ¿Qué te pasa? O sea, has crecido mucho. Empiezan a tener conductas agresivas para con otros perros. También empieza a pasar de que puede tener conductas irritables o agresivas para con nosotros también, porque los gobierna
gobierna las hormonas en este caso. También puede pasar de que frente a las visitas que veníamos, que antes era un cachorro, que bueno, no importa quién entraba, hola, ¿qué hace Fito? ¿Cómo está Taña? Ahora, cuando llegan a la pubertad, empiezan a tener conductas de resguardo del territorio. Entonces pueden ponerse agresivos para con los que vienen, ya sea, y aunque ya venían antes, y empiezan a... Si están en el exterior empiezan a tener ladridos y demás, pero con conductas un poco más agresivas. En las hembras también antes empiezan a ponerse un poco, se excitan un poco más, pueden comer un poco menos, pueden aparecer dolores que vos decís, ¿qué te pasa? En realidad se echan y se levantan con llanto. La vas a tocar y no tolera, porque en realidad el organismo empieza a flexibilizar todas las articulaciones, los tendones y demás, porque en algún momento va a tener que recibir una monta y además esa cadera después se tiene que dilatar para el posible parto. Pueden las hembras empezar a marcar, que el marcaje en realidad lo tenemos medio gobernado en los machos, que es que también los machos, ahora los paseos, que cuando era cachorro, así, ahora empieza a decir, voy a parar por acá, voy a marcar acá, voy a marcar acá, voy a oler acá, porque ahora lo que me interesa es quiénes son los que pasaron por acá y quiénes están en disputa de este territorio. Y las hembras lo pueden hacer, y hay hembras que levantan la pata, lo cual se da en un porcentaje muy menor que... Porque se perciben... Bueno, eso lo podríamos decir ahora, pero en realidad lo que sucede es que cuando en el útero, ¿sí? Cuando están las vesículas, se van aromatizando, quiere decir, llegan andrógenos a esta vesícula y va a ser macho. A esta no llega, va a ser hembra. A este llega, va a ser macho. Y las que están en el medio, a veces reciben sin querer queriendo, por estar en la proximidad, alguna aromatización que tiene algunos componentes después de macho. Entonces las hembras marcan y a veces levantan la pata. Eso es bastante normal. Suele pasar de que cuando se encuentran con otros perros, se agachan, no dejan que huelan, que le huelan mucho, y empieza algo que todos nos podemos dar cuenta, que es el sangrado en determinados lugares. Que las hembras de perras lo hacen, las gatas no sangran. Y ese sangrado no es que esté en celo, no es que ya está, es que está preparándose para eso. O sea, es previo al celo. Es previo al celo, con el agregado de que empieza a segregar unas feromonas que son muy volátiles, o sea que pueden trasladarse en distintas distancias para empezar a avisarle a los posibles siempre que tenga al próximo celo también le va a pasar lo mismo. Previo hay una situación en la que la vulva se agranda, ella cambia el conducta, se pone un poco más agresiva, come menos, a veces puede estar más propensa a más cariño, y hay veces que todo lo contrario, y empieza a atraer a los perros. Claro, porque la feromona es abuela. En realidad, si uno lo mira como una cuestión más evolutiva, es que antes de tener el celo propio yo tengo que avisarle a una gran cantidad. Si no, siempre viene Carlos, que vive al lado. Es verdad, estoy harto de Carlos. Sí. Y puede pasar de que hembras que tengan infección vaginal, las bacterias también, cuando actúan en ese epitelio, liberan unas sustancias químicas muy similares a los olores que se liberan en el celo. Entonces, perras que o están castradas o que tienen una infección en la vaginal, atraen perros. Y vos decís, pero si ya estás con esta, y en realidad no. Y todo eso que estás contando, ¿qué implica para nosotros, los cuidadores? ¿Qué conductas, supongo que algunas de profilaxis, si no querés que... Pero ¿qué conducta debemos tener para no sé, respetar, favorecer, cuidar que eso no sea un problema para nosotros, ¿no? Bueno, bien. Los cambios de conducta que eso, en realidad, primero es entender de que cuando llegan a la pubertad, todos los comportamientos que tenían de cachorros pueden verse modificados, y no necesariamente implica de que eso va a ser un problema para siempre, pero sí tenemos que tener cuidados en cuanto a la alimentación, porque ahora los perros y las perras empiezan a cuidar el alimento de otra manera. En cuanto a las visitas, tenemos que tener cuidado, porque no hace nada la Lola, que tenía 4 meses, ahora la tiene 1 año y medio, y sí lo puede hacer. En los paseos lo mismo, ya la interacción con otros perros, inclusive nosotros mismos podemos decir, no, él es bueno con los perros, y lo acercamos, pero ahora el problema es otro. Y también podemos, en realidad, debemos consultar cuando esto sucede, porque
De no actuar, a los 2 meses de este celo, puede pasar que si no tuvo ningún tipo de encuentro, aparezca algo que creo que alguna vez lo hablamos de acá, que se llama pseudogestación, que es como un embarazo psicológico. La perra no está gestada. Sí, pero pasó. Yo tenía una perrita que le pasó y después le tiraba, tenía un tigrecito que se lo tirábamos y se ve que pensaba que era él. Sí. Se ponía malísima. Y un embarazo utópico. No, bueno, en realidad no porque no está fuera. No está fuera. Imaginario, psicológico. La perra empieza a hacer nido, agarra objetos y se los guarda. Pobrecito. Los defiende y además empieza a tener secreciones en las mamas. Todo esto... Eso es si no es castrada y si no tuvo el sexo. Claro, pero tampoco pasa en todas. Pero esto es un vestigio también evolutivo, porque cuando otrora lobo, si la que manda tiene descendencia y le pasa algo, ¿sí? Se separa del marido y se tiene que ir. Sí. Las demás ofician las demás ofician de nodriza. Tienen leche sustituta para poder criar a las demás. En los perros eso ahora no es una patología, es fisiológico, pero si después no se actúa, lo van a volver a hacer todo el tiempo. Agresivas, comen menos, se esconden, roban objetos, etc. Y si yo la castré después de la del primer celo, ¿todo eso desaparece? Todo eso desaparece. ¿Y no pasa más? Exacto. Ni cambio de humor, nada. Ni hace nido, ni... Exacto. Lo que sí es bueno que una vez que aparece, empezamos a contar, esto es biología, no es matemática, pero en promedio 6 meses va a volver a tener el celo. Entonces, en ese periodo de tiempo se trata de intervenir. Pero puede ser perras de 4, 5, 6, 7 meses si son chiquitas y perras más grandes. Y el cambio es muy abrupto, sobre todo en las consultas. Hasta hace 3 días jugaba con este perro y ahora, etcétera. Quiero que sepas que me deprimió. ¿Qué pasa? Me deprimió tu columna. ¿Cuál? Y porque irme ya con la idea de que las perras y los perros tienen nada más que 1 año de infancia. Y si son chiquitos, 6 meses, dijo. Sí. ¿Entendés? Me da mucha pena. Me da mucha pena. Okay, yo los trato como niños toda la vida. No hablemos entonces del periodo geronte o vejez, porque es a los 12, 13 años. ¿No? ¿A 12, 13? Sí. Bueno, está. Tuvieron 12, 13 años, por lo menos. Pero la niñez de 1 año es una miseria, pobre bicho. Y no, Negri, está bien. Bueno, ¿te hubiese gustado a los 7 tener ahí alguna? No, dejate de joder. Dame infancia hasta los 45. Antes de... con esto, tira por el suelo un año canino, 7 años de perro, ¿no? 1 año... Esa matemática que hacíamos y por eso 13 años vivió un perro nos parecía... Claro. Porque al año un perro puede ser papá, igual a los 7 estás todavía con un abaco. Sí. Pablo, otra próxima columna. ¿Podemos hablar sobre los chips que se le ponen a los perros y perras? ¿Cómo no? ¿Se necesita contraseña para los chips o algo de eso? ¿Hay que tener cuidado con las contraseñas? No sé si tenés que tener cuidado con las contraseñas. Pero se puede hacer, inclusive podemos ahondar más en si no controlan un poco a las mascotas los chips. Muy bien. De eso vamos